Hola, un día más a la Resma. Hoy tenemos a Andrés González Leiva y hoy normalmente presento a los autores, pero esta tarde estaba como documentándome y un poco sobre Andrés y me voy a permitir, si os parece bien, leer un prólogo que escribió Jesús Moreno para el cómic Serie B, que fue el primer cómic de- que publicó Andrés con D-Books en la época de Ricardo Esteban, o sea, antes de que D-Books fuera el D-Books pero no nos vamos a meter ahora en camisas de once varas. No, Y nada, ya va tiempo que acabamos de empezar, Marc. acabamos de empezar. O sea que me dispongo a leer Vale. este prólogo que escribió Jesús Moreno, que era el editor de Sin Sentido, que es donde empezó Andrés a publicar sus cómics. Ujú. Y vamos ahí. Ahora hace 15 años se crea por parte del Instituto de la Juventud un certamen de cómic, del cual tuve la fortuna de ser jurado. Este fue mi primer encuentro con la obra de Andrés González Leiva. En aquella primera edición del certamen, está hablando de Injuve, Ujú. supongo que todo el mundo lo entiende, pero bueno, yo me aclaro a mí mismo. Surge en un conjunto de autores: José Luis Ágreda, Pablo Auladell, Nacho Casanova, Cristina Durán, Francisco José Marchante, Santiago Valenzuela y el propio Andrés, entre otros. Tuvieron la oportunidad de ver publicada su obra y formar parte de una exposición. Con el paso de los años, a este grupo y a otros seleccionados en posteriores ediciones se les consideró la generación Injuve. Gracias a este certamen también vieron publicados sus primeros libros varios autores en algunas editoriales. Andrés empezó con Historia de Iván y luego de varias de estas pequeñas historias que fueron surgiendo, salió una revista que se llamaba TOS Ujú. Sí, sí. y que estaba liderada por Juanjo el Rápido y Nacho Casanova. ¿De acuerdo? Ahí es cuando Jesús dice que en una reunión fundacional de TOS, en el Café del Espejo, encontré mi Vale. contacto más personal con la obra de Andrés González Leiva. Impresionado con la calidad de su trabajo, en el cual aparecían reminiscencias ochenteras de maestros como Moebius, Richard Corben, Miguel Anxo Prado o Das Pastoras, pero con una impronta muy personal. De aquella reunión nace el proyecto de publicación El misterio de Electra, horrible hórreo, publicado por Editorial Sin Sentido en 2002, donde la mezcla de experimentalidad narrativa y expresionismo gráfico resultó sorprendente. Durante unos años, Andrés embarca en una obra muy ambiciosa, Juana de Arco, publicada por Sin Sentido en el año 2005. Trabaja con color directo usando técnicas como las ceras. Este libro tuvo una edición en lengua francesa y fue distribuido en el mercado franco-belga. En esos años también participó en varias antologías como Plagio de Encantes, Tapa Roja, Lanza en Astillero, coordinadas todas por Jesús Cuadrado. Con el mismo ciclo, casi en el mismo ciclo temporal, publica Evelyn, el extraordinario caso del doctor Corman, que ahí fue cuando yo contacté contigo y te entrevisté un año en el Salón del Cómic y hace tiempo ya, porque esto es Sin Sentido 2009. 1900. Este cómic ganó el premio Ciudad de Cuenca, que es un premio que supongo que tuvo una vida corta. Sería la época que vivían los Chanante. Sí. Quizás todavía estaban la gente de la hora Chanante viviendo en Cuenca, o era la época de la hora Chanante seguro, eso es segurísimo. Y nada, y ahora él suma el influjo, Jesús Moreno, habla de que sumas a todas esas influencias, sumas el influjo de Alberto Breccia y claro, y todas las pelis de terror de Roger Corman, y luego ya llegaría este Serie B, en el que incluyes todavía más influencias a nivel cinematográfico, pero también una influencia de Nicolas de Crécy, y que yo la veo bastante. Y bueno, cuando hablamos de Belín y tal, pues salió Joan Sfar y toda esa generación, la generación que renovó el cómic alternativo en los 90 en Francia, que fue bastante importante. Ya que estoy aquí, voy a acabar de repasar tus trabajos. Este Serie B, que es el primero que publicas, viene un título autobiográfico, que es, o con tintes autobiográficos, que es uno de esos días, también con D-Books, que explicas esa historia de infancia y esas pandillas en Córdoba, esos amigos de infancia y cómo con el tiempo, ¿no? Te Mm. dibujas a ti, de niño y de adulto. Y luego entra una colaboración, que es tu última etapa, esta colaboración con el guionista David Muñoz,
Ajá. con el que publicas en Astiberri ya dos novelas gráficas, 15 ambientada en la Guerra Civil, y este monstruo que ha salido este año, que nos ubicas en la España franquista, ¿no? En los años 50 y cogéis el mito de 65. Frankenstein. En ¿Perdón? el 65. 65, perdón, sí, Fue es verdad, más. los 60, mitad de los 60 y el mito de Frankenstein y a partir de aquí, pues nada, Ujú. eh, recreáis este clásico de la literatura. Nada, bienvenido. Gracias, Andrés. No sé qué te ha parecido este repaso, si te ha dado un poco de vértigo o qué. Bueno, muchas gracias por invitarme, ¿no? Encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Sí, bueno, da un poco de vértigo, ¿no? Pues sobre todo por las horas que he pasado aquí, ¿no? En esta mesa, aquí es donde dibujo y entonces, bueno, no aquí exactamente porque uno se mueve, es de piso, la casa, en fin, y tal, ¿no? Pero sí, bueno, da un poco vértigo. Ahí cuando has repasado de Su Moreno, por ejemplo, yo lo primero que hice con ellos fue Plagio de Encantes, una historieta corta porque claro, al principio, ellos cuando yo presenté al Injuve, que no me dieron un premio, fue una CESI, pues ya cuando estuvimos allí en un bar y tal, de manera distendida, pues entonces empezaron a, a maquinar, ¿no? Y bueno, me ofrecieron la posibilidad de hacer algo en un TVO colectivo, obviamente, ¿no? Porque nadie se arriesga al principio. Ujú, Y entonces hice una historia, me parece que eran 6 páginas, todos tenemos que hacer 6 páginas sobre poemarios, eran poemas de Jesús Cuadrado. Y nada, ese fue el primero que hice. Le gustó, como era, además era la técnica que utilizaba entonces, que eran ceras, pues, pues para adelante. Y luego ya me propusieron hacer un proyecto que fue el de Horrible Orden, ¿no? ujú, Pero es verdad, a mí hay un momento clave que fue el del café, allí en el que has comentado. No me acuerdo cómo se llamaba el café, pero está allí en La Castellana, me parece. ujú, ¿Vale? Yo llevaba originales, ¿eh? O sea, llevaba un carpetón grandísimo con las ceras y con todo, ¿vale? Y nada, allí se fueron repartiendo porque estaba Juaco también, que fue cuando lo conocí yo a él, ahora somos muy amigos, y ujú, nada, esto para mí, esto para... Y esto fue un momento, vamos, clave en eso, ¿no? Era cuando pude entrar en una editorial, ¿no? Como era Sin Sentido, que a mí me encantaba entonces, ¿no? Era una editorial muy arriesgada, tenía mucha calidad en la imprenta, o sea, en la producción, en el producto. En fin, y bueno, Jesús Moreno era una persona encantadora. Bueno, es una persona Mm. encantadora. ujú, En, en esos primeros años a mí me interesaba preguntarte por el tema de Injuve, Andrés, porque yo, bueno, quizá lo sepas, yo he comisariado una exposición de Injuve haciendo una retrospectiva de todos los años, ¿no? Recopilando material de los ganadores y demás. Tú te presentaste en el 98, Creo que sí, o en el sea, que fue el 28. primer año, fue el Luego año tiene que estar que por ahí, pero ganó sí, Francisco Marchante ese año. sí, sí, sí. Y yo así investigando, cuando estuve trabajando con ellos, claro, al final me di cuenta de que efectivamente aquello de lo de la generación de Injuve era una cosa real y erais un montón de gente que estabais ahí haciendo cosas que a mí me parece que en su momento fueron súper importantes, porque, y te lo cuento también, evidentemente, para que nos comentes tú qué piensas, pero a mí me parece que os adelantasteis en cierta forma a lo que luego íbamos a llamar novela gráfica, porque estabais haciendo un concepto de obra muy autoral ya pensando algunos de vosotros en historias largas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Pablo Ladel con El camino del titiritero. Y sobre todo, una cosa con una cierta ambición artística, que estabais bebiendo a lo mejor de referentes de los años 80 y demás, y prescindiendo, sobre todo prescindiendo mucho de los géneros tradicionales del cómic, ¿no? No hacíais, o no necesariamente hacíais aventura, no hacíais fantasía, no hacíais ciencia ficción, sino que estabais haciendo ya un tipo de historia más personal, podemos decir. Y me gustaría saber qué balance haces tú de aquello, cómo lo viviste, y si te sientes como parte de una especie de punta de lanza, ¿no? Que hubo antes de todo el boom que vino unos años después con la novela gráfica. Sí, bueno, la verdad es que yo recuerdo, por ejemplo, la exposición que era de una variedad, era muy variopinto, no nos parecíamos ninguno casi, ¿no? En nada. Y luego, además, los estilos nuestros han ido evolucionando mucho, ¿no? Yo me acuerdo, quizá, fíjate, el que más
recuerdo que se parece más a aquella época era lo de Santiago Valenzuela, ¿no? Que Sí, tenía es Ujú. verdad. su estilo, lo tenía muy claro, ¿no? Lo que quería contar y cómo lo quería contar. Pero nosotros yo creo que hemos ido, los demás hemos ido como probando, ¿no? Y tal. Pero en Cube, fíjate, yo entonces estaba, yo soy profesor, ¿no? De dibujo, desde que tenía 24 años, o sea, que toda mi vida. Mm. Y aprobé en Extremadura. Entonces yo estaba allí, pues yo estaba dibujando, ¿no? Dibujando, y entonces todavía no tenía 30 obviamente, y vi lo del Incube. Me presenté allí y bueno, fue una suerte. Yo me presenté con una historia, con un capítulo de Historia de Iván, que este Ujú. fue el primero esto me lo publicó la Diputación de Córdoba, ¿vale? Ujú. Y fue muy curioso, si queréis os cuento la anécdota, Sí. porque Sí, por favor. este era, hay un capítulo que es del entierro, que fue el que le gustó a ellos, que es este, de aquí, ¿no? Bueno, pues vemos este de aquí, ¿no? No, se ve, se ve. Ujú. Esto no es un original, es grandísimo, ¿eh? Yo dibujaba la viñeta por separado, en fin, con palillos de dientes, una locura. Bueno, digo por lo que recuerdo de aquello, ¿no? Le gustó, ¿no? Y claro, aquello te presentaba como currículum. Presentaban varias historias Ujú. cortas, no me acuerdo muy bien exactamente cómo era. Sí, era más o menos así. Se presentaban historias cortas ya terminadas, todo, Pero era como un que se hubieran poco publicado o no, y era como presentar unas credenciales. eso, a ver lo que hacen estos, Mm. estos chicos. Entonces, y, Y me acuerdo que, claro, como yo quería publicar, yo no sé dónde publicar, lo llevé a la Diputación, pero yo dejé los originales, o sea, toda la carpeta Historia Iván, fíjate qué locura, la de allí, pero por lo menos tuvo un año y pico, ¿eh? Yo conocí a Ah, la persona aquella, pero estuvo allí en un despacho perdido. Y claro, cuando me lo piden, cuando me piden el original, pues que no lo tenía en mi casa. Entonces yo intenté colarle a Jesús Cuadrado, me acuerdo, otra historia. Y decía, no, 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 nada más te ha hablado usted, ¿no? Yo quiero. Perdone usted, pero yo quiero andar este capítulo y tal, ¿no? Así que éramos serios. Digo, ostras, me fui a la Diputación, cogí, me traje los de esos y ya los mandé, ¿no? Y es verdad que ese capítulo, pues, bueno, luego con el tiempo lo vi y era lo que has dicho tú, ¿no? Que eran imágenes así como muy poéticas, ujú. probando técnicas, aunque fuesen técnicas que estaban ya más que usadas, ¿no? Pero yo me acuerdo que, por ejemplo, ahí en el cementerio, pues, muy rudimentaria, ¿eh? Pues hacía estampaciones con patatas o Mm. en las tumbas, intentaba arrastrar el pincel. Había unos autores ahí que a mí me volvían loco y me vuelven loco, que es Muñoz y Sampaio. Ujú. Y entonces los negros, esos espesos, intentaba recrearlos un poco, ¿no? Y bueno, y la experiencia de joven sobre todo fue eso, fue el trampolín para... Y yo creo que sí me siento, porque además tengo amigos ahí, bueno, conocidos, ¿no? Y luego amigos. Yo, al final, la vuelta está, pues, con Cristina Durán, pues tengo una amistad, ¿vale? Duradera, ¿no? De tiempo y, en fin, y sobre todo luego ya la gente que fui conociendo, pues ahí también estaba Nacho Casanova, que en Claro. principio participaba en TOS, era el coeditor. Yo creo que cuando yo me reuní con ellos en Madrid, estaban tanto Juanjo como, en ese Sí. momento creo recordar que estaban los dos, y Mm, Jesús Moreno. Mm. mm. Y estaban fraguando, estaban ideando el tos, ¿no? En Sí, esa sí. cafetería era el momento en el que... Ahí fue el TOS, entonces yo tenía una historia para el TOS que era, tenía otra historia más que tiene unas 50 y tantas páginas y la publicamos los dos primeros TOS en dos capítulos gordos, grandes. Era un poco era muy macarra, era de un lobo. Allí además eran paisajes de Extremadura también. Y bueno, era un poco un intento de Pulp Fiction macarra con un hombre lobo, en fin. Claro. Yo te quería, porque en esa época tú vivías en Extremadura, entonces Sí, hasta el lo que os 2099. llegaba, claro, estamos hablando de finales de los 90, que el cómic que había entonces, pues todavía no estaba Steve Berry, estaría De Nació un Ponent. poquito de, claro, de nació un poquito Ponent, Estaba de quizás Ponent, algo. estaba de, también el proyecto de Cristian Osuna, Ujú. también en esa época, que también publicó algunas cosas que salieron en Juve. Y Astiberri yo creo que empieza en 2002, si no recuerdo 2000, mal. sí, 2000, puede ser. exacto. Claro, Claro. porque, mm, bueno, pero yo publico el primero, como sin sentido, el primero en 2003, Ujú. creo, Claro. eh, Ujú. y yo Entonces, recuerdo, es verdad que recuerdo la isla esas que había, que a mí me encantaba en la estación de Francia, me parecía un sitio más amable para mí, ¿no? Allí yo creo que nos lo pasábamos muy bien en el salón, no sé, era más, ¿no? Menos, en fin.
Y yo me acuerdo que muchas veces compartían, ¿no? Camarasa y Jesús Moreno, pues Ujú. compartían el stand, ¿no? Entonces, Claro. es verdad que tenían como una apuesta. Ellos yo creo que hicieron, y luego Astiberri, ¿no? Creo que hicieron una apuesta así por autores noveles, ¿no? O arriesgada, ¿no? Y con productos de calidad, porque yo me sigo comprando a veces, ¿no? Por todo, colección, cosas de estas, algún deponent, ¿no? De algún Ujú. autor que me gusta. Y yo me acuerdo que ahí había ¿no? Un derroche, las tintas de los negros, ¿no? En el papel, un cuidado, ¿no? Por el autor. Y luego eso, que nos dieron salida a muchos autores. Fíjate, a lo de él empezó con ellos, ¿no? Creo que era Sí, con deponent, ¿no? sí, sí. No, y desde luego también, a ver, era un momento a finales de los 90 en que las iniciativas que había para apostar por autores españoles eran muy precarias. No, me estoy acordando, por ejemplo, de la línea Laberinto, que eran tebeos de grapa muy finitos, en blanco y negro, sin demasiada ambición, ¿no? A nivel de edición, me refiero. O lo Sí, que sí. hacía Camaleón, claro, que era una editorial muy pequeña, igual sacaba comic books, todo tenía que Mm, ser de género. Y bueno, yo creo que en ese momento la apuesta que hacen esos editores y también el granito de arena que yo creo que pone Injuve apostando por introducir la categoría de cómic, os da mm. un pie de salida, ¿no? A todos esos autores que estabais ahí que no queríais hacer superhéroes. Entiendo que no queríais hacer superhéroes para Marvel, ni queríais hacer cosas raras, sino que estabais buscando. Bueno, pues quizás estabais en otra tradición, ¿no? Pues eso, en los Muñoz y Sampaio, en los Breccia, en toda la gente del Madrid, que no sé si a ti te han influido también, pero yo sí que veo trazas a veces en tu trabajo Es y en el de muy... otros, ¿no? A ver, ¿en cuál ves? Depende, claro, es que tú has cambiado muchísimo de estilo, pero No, en pero algunas cosas del principio igual algo de Federico del Barrio, de Raúl. A ver, Raúl más. Raúl igual, Raúl es muy mutante, pero bueno, no sé, Sí, un no, poco en pero el Raúl enfoque. a mí me volvía loco de chico, Ujú, Raúl, o sea, me encantaba. Más que Federico, a ver, no es que no lo conociera, pero conocía más los temas de Raúl. Los ujú. tenía ahí como, ¿no? Claro. Decía, joder, ¿no? El que tiene en color, ¿no? De Berlín, ¿no? Decía, madre Ujú. mía, ¿no? Qué riesgo, ¿no? Y tal. Ahora hay una exposición aquí, de originales, en Córdoba, Ah, sí. precisamente. Ah, Sí, qué sí. bueno. ¿Dónde? Y de Raúl, sí. Están los de las tintas, además, que eso me encantaba, ¿no? Las tintas esas que hizo para el país de Rusia, ¿no? Bueno, de la Ujú. URSS. Entonces, Ujú. y fantástico. Entonces, pero yo me crié mucho con los de Tutain. Yo era Claro. mucho de Richard Corben, de Alfonso Font, que me encantaba, bueno, me gustaba Carlos Jiménez, Jordi Bernet. Ujú. El Prado me encantaba, sobre todo el Prado fíjate, me gusta mucho todo lo que hace, pero lo que hacía en el jueves, a mí me encantaba. O sea, A lo de las los cotidianía espacios, delirante, Ana ¿no? Era. delirante. Ujú, me parecía, me, me encantaba, ¿no? Entonces yo Ujú. iba por ahí, un poco, y después ya de Bilal, toda esta gente, ¿no? Monkey Bilal, Claro. ¿Y ahí en Córdoba había, pues en Córdoba o en Extremadura, o teníais que ir a Madrid o al Salón del Cómic para pipear o para coger? claro, yo me acuerdo, tenía mi chico, mi niño nació allí, en aquella, y, y yo me acuerdo que venía de Extremadura, dejaba al niño en Córdoba, en coche, obviamente, porque entonces, y tirábamos, a veces pasaba por Madrid, que vive mi hermano, tirábamos para allá con una carpeta. Yo me acuerdo que me entrevisté una vez, unas cosas surrealistas, con unos que eran Kodansha, que eran ujú. japoneses, ¿no? Sí. Con historia de Iván. Y claro, estaba un poco así, dice. Y me dijeron que le hicieran la prueba de 15 páginas para no sé qué. Y no lo voy a hacer porque o sea, a ver, a lo mejor porque yo tenía también la profesión esta de profesor, ¿no? Y Ujú. tenía un poco cubierta la espalda, eso es verdad, ¿no? Y entonces, pues no me apetecía hacer una cosa así como un encargo entonces, ¿no? Claro. Ujú, Iba a eso, iba al salón, me pegaba unas palizas tremendas. Luego todo el domingo de viaje para abajo, ¿no? Pero bueno, eh, ujú, era más joven también, entonces ujú. da Claro. igual, ¿no? Bueno, y también yo creo que por lo que nos cuentas, claro, o sea, que igual me equivoco, pero nunca has tenido la intención de dedicarte profesionalmente en exclusiva al cómic, ¿no? Porque si ganas la plaza tan joven de profe, me imagino que eso también te permite tener un acercamiento al cómic menos alimenticio, ¿no? Que hacer los proyectos que te apetece hacer y con quien te apetece hacerlos. Claro, sí. Yo creo que cuando di con sinsentido, en aquel entonces di con la horma de mis zapatos.
Ujú, porque Jesús Moreno era así también, ¿no? O sea, yo me acuerdo que él se prendaba de los originales, ¿no? Del aspecto es un poco más artístico, ¿no? No tanto como yo después he ido conociendo editores y hay editores que prestan más atención a la narrativa, ¿no? ¿A qué ujú, me cuentas? Me da igual un poco como me lo cuentes, no sé si me explico, ¿no? ujú, Y Ujú. eso era un poco, iba por el otro camino. Me acuerdo que tuve una reunión en Córdoba porque él estaba trabajando aquí también con su otro trabajo y tal, y montando exposiciones y tal. Y con Evelyn, y me acuerdo que estábamos en un bar allí, yo llevé los originales, primero comimos y venga. Y me empezó a hablar de eso, de la novela gráfica, que debería cambiar un poco, ¿no? Que los tiempos estaban cambiando, que cambiase de estilo, que tal. Y digo, bueno, sí, puede ser. Yo también me estaba planteando ya cosas, ¿no? Y, y dice, venga, vamos a verlo, ¿no? Y cuando lo vio, siempre lo cuento como anécdota, ¿no? Cuando lo vio, pues empezó a ver los originales y a él le encantaba eso, ¿no? Empezó a ver las ceras y eran en blanco y negro y grises, ¿no? Y de pronto dice, no, no, esto lo sacamos, pero lo sacamos con cuadricomía. O sea, que me explico, ¿no? Que él ujú, era un entusiasta también de todo eso. Entonces, a mí me venía como anillo al dedo, ¿no? Eh, Claro. Además, él apostaba por mí, me lo dijo no una vez. No apostaba en como un bestseller de grandes ventas, sino que, bueno, tenerme allí, ¿no? En la editorial, ¿no? Y eso, muy bien. ujú. Ujú. Qué Y no guay. sé cómo te sientes cuando Jesús, ¿no? Cuando acaba lo de sin sentido, pues es como, porque ahí hay una relación, no sé si de repente hay como un tiempo ahí, son 5 años, ¿no? Es como, me he quedado sin padre, ¿no? Me he quedado sin guía o tal, ¿no? Sí. Sí, porque además yo, vamos, empecé a hacer, cambié de estilo. Cambié de estilo porque la cera, lo he contado alguna vez, claro, la dibujaba de pie en un caballete de estos que utilizan los empresarios, ¿no? De estos que son, ¿no? Para Ujú, poner papeles y vas contando allí, ¿no? Con la veleda, ¿no? Y porque la cera, pues, la raspa y va cayendo, ¿no? Todo el material y no puedes hacerlo horizontal. Bueno, y entonces, cuando te pones a dibujar, yo me tiraba 3 o 4 horas, ¿no? Bueno, era más joven, pero la espalda me la tenía trillada. Luego te sientas y te pasa lo mismo, pero pensé que a lo mejor, bueno, me compré una tira, empecé a dibujar un poco con Rotting, también eché un vistazo, ¿no? Así periférico y veía eso, lo que habéis dicho antes, ¿no? Empiezo a ver Johan Fat, ¿no? Eh, a Blaine, al otro, ¿no? Y empieza, hostia, pues esto está chulísimo, ¿no? A ver, empieza a buscar referencias, ¿no? A Jeepy, ujú, ¿no? Ujú, Bien por ahí, ¿no? Que lo publicaba Moreno, que me encantaba, ¿no? Y bueno, y decidí eso, ya me puse a hacer historia porque Seribe sale un poco de eso, de desconcierto de no saber dónde estoy y ujú. cómo cambiar, y empecé a hacer historias sueltas que luego voy conectando, ¿no? Que intento conectar en la producción de esas de películas cinematográficas, ¿no? Ujú, ujú. Voy a enseñar si no te importa. Un poco, claro, no hemos visto los Evelyn, pero sí para que la gente vea que aquí antes he dejado caer el nombre de Nicolás de Crecy, porque es que realmente me recuerda un montón a esa, Sí, esa, también. esa línea y ese, ¿no? Ese trazo, pero sí, sí, has cambiado. Aquí ya no hay ceras, evidentemente, y está, ¿no? Ese rotring, esa Claro, línea fina. yo venía de aquí, ¿no? Si quieres enseñamos el de Evelyn. Pequeña, que Venía de además aquí a mí me parecen dos obras ¿vale? muy importantes. Este Evelyn, enséñalo, por favor. Claro. ¿No? Era, ¿no? Lleno de grises, de matices muy pictóricos. Con esos volúmenes que son muy Corben, ¿no? No te permite el detalle, obviamente, pero bueno, te buscaba otras historias, ¿no? ujú, Esta era una historia, esta casi, que es esto sí que era serie B, ¿no? De estas de Drácula, de historias para no dormir, de Ujú. Chicho Ibáñez Serrador, ¿no? Iban por ahí un poco. Y Sí, sí, claro, sí. esto es Pero lo que... siempre con ese componente autoral, ¿no? Estas, además son obras, esta y la anterior, que no se han reeditado. No sé si nadie se ha interesado por No, reeditarlo. No nunca sé me... y nunca tú te has lanzado a ver si alguien se anima o tal. No vaya que me digan que no, ¿no? Me ponga triste, no sé. ujú, Yo a ver, esto es un poco a lo mejor tirar ladrillo sobre mi tejado, ¿no? Pero a lo mejor son unas obras que
de esa época, ¿no? No lo sé, no sé. No sé si Yo les tengo mucho cariño y les tengo con buen recuerdo y además son obras que, no sé, hace tiempo que no leo, pero siempre las tengo, ¿no? Como en mente, como Mm. obras vigentes y obras que han sido No, importantes. y vamos, esto es como, yo lo digo de broma a mi amigo, ¿no? Esto es, mira, es Juana de Arco, casi que todo el mundo me lo recuerda, es como el Transformer de Lurri, ¿no? Que sacaría más discos, pero le dirían, tócate Hueco de WhatsApp, ¿no? Pues igual. Me acuerdo que me llamó en una para Avilés, me llamó, ay, se llama, me ¿Quién es sale. el de Avilés? Jorge, Jorge, Jorge Iván, Jorge, Jorge Iván Jorge Argüich. Iván. Bueno, el dibujante, ¿cómo? Ay, Ah, vaya, ya te lo diré, el de Modotti, Ángel de Ángel de la la Calle. calle. Ángel de la calle, ¿no? Me llamó hace uno, creo que fue el año un poquito anterior del COVID por ahí, ¿no? Me llamó para ir, te vamos a hacer una exposición retrospectiva, Andrés, vente para acá, digo, "Oh, qué bien", digo, mira, además lo pensé, digo, nunca me invitan un poco a salones, pero bueno, siempre lo había pensado, digo, no me invitan a ningún lado, en fin, bueno, y me invitó y yo encantado, además lo conocía de Sin Sentido y tal, y un tío estupendo, vamos, es verdad que sí me ha invitado, fui una vez a Gijón también, que eso fue muy interesante en Gijón, porque fue como en el 2005, creo, con Juana de Arco, y fue una apuesta estaba muy bien, sacaron un librito que eran como nuevos autores. Fíjate que estaba ahí antes hablando de eso, ¿no? Y lo llevaba, el texto en el libro lo llevaba un escritor, un guionista y tal. A mí me lo llevó Jorge García, que es amigo, también, que es Ujú. guionista, y estaban allí, pues estaba Alberto Vázquez, no me acuerdo muy bien, estaba Santiago Valenzuela también, estaba Brieva, en fin, que allí conocí, había también y estuvo muy interesante aquello, ¿no? Sacaron un libro, no sé si éramos 6 o por ahí, ¿no? Ujú. Y me perdí un poco. Y total, que me iba a hacer una exposición, ¿no? Y yo ya pensando hacer una selección, ¿no? Y me dice, no, pero te traes Juana de Arco. Digo, pero hombre, digo, ya ha pasado mucho, digo, he dibujado mucho más, ¿no? Pero, en fin, al final, media exposición, yo también quería que él estuviese contento, ¿no? Claro. Media exposición era de Juana de Arco, ¿no? Es verdad que las ceras, sobre todo en directo, llaman más la Ajá. atención, ¿no? Claro. Ujú. Porque esos originales son tal cual, ¿eh? Tú mira Sí. el TVO, tal cual, Ujú. no hay ninguna intervención de eso. Yo los mandaba a Madrid, lo llevaba sin sentido a Chromotex, que era una empresa de fotomecánica que eran por lo visto de lo mejor, porque ya sabéis que trabajaba con, ¿no? Con los Ujú. museos y tal. Y yo me olvidaba, después lo recogía y ya está, ¿no? Ujú. Ujú. No sé si con el cambio de estilo también has cambiado. Antes nos hablabas de que los originales eran muy grandes. Entiendo que has cada vez como el Mira, lo papel. enseño, ¿no? Me levanto, da igual dejar la Sí, pantalla. Sí, está, por ya supuesto. sí, sí. Mira, a ver. Mira, por ejemplo, esto sería un original de Juana de Arco, ¿no? Ujú. ¿Vale? Que es una 3. Wow. Vale. Son, Se entiende por qué te piden ahí monográfico. claro, Claro, claro. entiendo que era muy fresco además, porque eh, yo lo hice, este sí que lo empecé a mi bola, sin ningún tipo de... Depresión ni nada. Empecé ahí. De hecho, ese lo empecé antes que Horrible Horreo. Lo que Ujú. pasa es que antes la fotomecánica, o sea, y las impresiones a color eran, sí, había todavía más diferencia que ahora creo Ujú. eh, en la producción, ¿no? Entonces me dijeron allí, dice, hombre, vamos a sacarte un TVO primero pero no nos vamos a arriesgar a, Ya, a, a eso, ¿no? A sacarte un oncolón. Y 15 por ejemplo, es una 4. Ajá. Ah, mira. claro. También 15 es una 4 porque es formato más pequeñito. Y serie B es una 4 también. O sea, de Pero 15. monstruo es más grande. Sí, el monstruo son más Fíjate. grandes porque el monstruo, claro, hay más viñetas, es otra técnica porque estas rotring de los Ujú. antiguos, ¿vale? Y pinceles, en fin. En monstruo me decidí un poco, digo, a lo mejor cierro el ciclo, a hacerlo con palillos de dientes como hice Historia de Iván.
Ujú, ujú, Necesitaba más espacio, ¿no? Ujú. Y bueno, y aquí, por ejemplo, yo he dibujado mucho tanto uno de esos días como serie B, lo dibujaba en libreta, esta libreta, ¿vale? Aquí tengo, yo qué sé, aquí tengo de todo. Esta que es más nueva, a ver si hay una más antigua, ¿vale? Y aquí, bueno, aquí hay un lío, ¿no? A ver. Porque aquí ya en esto sí he jugado más con el ordenador, ¿no? En uno de esos días y tal, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos viñetas de ahí, ¿no? Del ujú, TV. Además está el original por un lado, o sea, perdón, el blanco y negro y luego está la acuarela por otro. ujú, Entonces ujú. aquí sí jugaba mucho más si el dibujo no me gustaba, lo repetía, bueno, la cosa esta del ordenador, ¿no? De poder rectificar, ¿no? De Pero jugar los con... primeros de cera si no me gustaba la viñeta, la recortaba con el cúter y pegaba una detrás, Ajá. ¿vale? Porque no deja Era de ser un poco lo mismo, pero en analógico. Más difícil, sí, más laborioso, pero que siempre has sí. intervenido, ¿no? Entonces, el original, si hacía falta. No, pero ya te digo, los de cera no tocaba Ah, nada, los era de cera nada. Ajá. tal cual, Vale, vale. tal cual. Ujú. Después ya, a partir de eso, de serie B, como ya escaneaba yo, lo montaba, tanto el color como blanco y negro, eso sí. Claro. Ujú. Vamos, intervenía un poquito bueno, una cara no te gusta, por lo que hacía es que la dibujaba en otro lado, la pegaba, ¿no? Ujú. Mm. Qué bueno. ¿Y cómo fue la experiencia en ese impasse? Ahora, digamos, no sé si tú te sientes ya como integrado en Astiberri y demás, pero en ese impasse entras sin sentido de Astiberri, publicas el libro con Dibux en 2018, una cosa así, ¿puede ser? 2014 y 2018 puede ser, algo así. 2014 Serie B, creo. Ajá. Espera, lo tengo aquí. Sí, y luego Luego, publicas uno de vale, sus esto, días, ¿no? Sí. En 2018. ¿Cómo fue la experiencia de publicar esos libros? A mí me interesa también especialmente el de uno de esos días, porque me parece como un giro muy curioso dentro de tu producción, y incluso a nivel de dibujo. No, pues ya te digo, el de Dibux fue eso, perdón, el de Dibux, digo, el de Serie B fue eso, ¿no? Además, a ver, siendo sincero, yo creo que ese de dibujo pega un poco tumbo, ¿no? Yo hay cosas que tocaría, ¿no? Hasta cuando lo veo. Quizás el hijo más imperfecto, bueno, más imperfecto, no es que sean perfectos, pero no sé si me da pena decirlo, pero fue mucho trabajo, ¿no? Pero yo ahí veo fallas, ¿no? Fallas y como el estilo a veces está mejor, otras veces peor, deambula un poco, ¿no? ¿Me explico? Sí, sí. Y, ujú. y bueno, pero al final hay gente que le gusta, ¿eh? Y bueno, que lo ve entretenido y tal. Y nada, yo estaba ahí dibujando, probando a ver dónde lo encajaba, ¿vale? Y fue curioso porque fue en Córdoba también, porque me enteré, tuve un chivatazo de un amigo de una librería, aunque vamos, Ricardo es amigo de Jesús, ¿no? Es Ujú. conocido y ellos tienen un buen trato. Pero fue un chivatazo un amigo de una librería, me dijo, pues está por aquí, Ricardo y tal y cual. Y entonces yo creo que le escribí por Facebook o algo así. Me contestó, digo, oye, pues tengo una cosa aquí que si te interesa y tal. Y le digo, bueno, te invito a mi casa, esto es una casa de vecinos, pero una casa antigua de esta de Córdoba, digo, así, en un escenario peculiar, pues a ver si lo engancho, ¿no? Y bueno, pasamos un rato ahí y nos fuimos luego a un bar a tomar algo y claro, no se enteraba de la historia. Porque empezaba a contarle que si una película, que tal, y decía, no me entero de nada. Entonces, dice, cuando lo tenga más avanzado, pues me lo manda, ¿no? Entonces se lo mandé y me dijo que sí, vamos, que para adelante, que lo iban a publicar ellos y tal. ¿Eh? Después él me sugirió pues buscar alguien para el prólogo y dice, bueno, que mejor que tu antiguo editor y tal. Bien, y fue bien la historia. Vamos, que además, joder, que yo probé y él fue el que apostó en ese momento por mí, ¿no? Y por el cambio de registro, ¿no? Ujú. Claro. ¿Tú habías tanteado alguna otra editorial antes o no? Una. Ujú. Vale. Ahí lo dejo.
Y el siguiente libro es autobiográfico, más o menos, ¿no? ¿Y cómo surge? ¿Cómo se te ocurre esa idea? Y bueno, no sé, un poco todo el proceso de hacerla. Sí, pues mira, yo creía que no iba a hacer nunca, además es un poco autoficción, ¿eh? Ujú. Tiene cosas que son reales y otras que yo no creía que iba a hacer algo así, ¿no? Pero bueno, empieza a leer a los franceses, ¿no? Cómo lo hacen y tal, que lo hacen muy bien y bueno, y coincidió también que fue una época que bajaba yo más a mi barrio. Mi barrio está al otro lado del río, en el sur, sabes que siempre es sur, pues, Ujú, en esta radio. Y bueno, coincidió que estaba mi padre bastante malo y nos dábamos algún paseillo por allí, lo sacaba porque, bueno, estaba muy tocado y no quería salir, ¿no? Y entonces veía el barrio y lo veía, ¿no? Y lo veía con nostalgia, ¿vale? Pero con un cambio grandísimo, sobre todo en comportamientos, pero otros comportamientos no, porque mi barrio yo sigo bajando y siempre me da una perla, ¿no? Humorística, podríamos decir, ¿no? Pues, sí. Imaginaros, allí un barrio deprimido siempre ha habido en la parte de arriba mucha droga, ¿no? Y sobre todo en los 80 que barrió en el TVO sale, pero era verdad. Mi madre tenía amigas que iban a buscarle la heroína para los nenes. ujú, Canción esa que tenía por ahí Víctor Manuel, pues Ujú. todo cierto, yo lo he visto, ¿no? Además, ella, mi madre y eso eran, la vecina era muy temerosa de que no caiga en eso, ¿no? Cuando te vieran fumar, pues ya decían, de ahí pasa al porro, de porro al otro, ¿no? Era como este trampolín, ¿no? Y bueno, pero luego veía las calles vacías, ¿no? Que es una cosa que hoy en día es que a mí me mata, ¿no? Ese hipercontrol que tenemos con el niño, ¿no? Con la infancia que nosotros, pues yo me iba a la calle y decía a mi madre que me voy, ¿no? Que Ujú. vengas temprano, ¿vale? ¿A qué hora, mamá? A las 7, ¿vale? A las 7 vengo. ¿Dónde has estado? Por ahí. Y yo me iba por ahí, ¿no? Me iba al lado del río, me iba para allá, para acá, me subía, me caía, en fin, me metía en una obra, lo típico. Entonces, no sé, me apetecía contar algo de aquellos años, ¿no? Y algo, a lo mejor como estaba así con la familia, con mi padre y tal, como algo un poco más íntimo, ¿no? Más íntimo, bueno, y fantaseando, ¿no? Yo, ujú. con con los miedos, hay cosas que son reales, ¿no? Por ejemplo, lo del kiosco, ¿no? Había kioscos donde yo cambiaba los tebeos y arrancaba, si veía algún Corben, lo arrancaba y se lo daba al hombre, ¿eh? Me hacía el longhi y se lo ponía allí en la- en la- Hasta luego. Y tengo varios, ¿no? Me acuerdo que tengo el gato negro este de Benny Briston, de Alan Poe, y se lo Ujú. arranqué, lo tengo por ahí en otro TVO, en el de Frankenstein, lo tengo metido de ese kiosco, ¿no? De esa época, de ese tiempo. Además es un cómic que sale y gana gana el premio Ciudad de Palma. Puede ser que Sí, gane el premio era con el proyecto. con el O proyecto. sea, tú presentabas el proyecto y, Ujú. y me lo dieron. ¿Vale? Y está bien, es curioso que además coincide el premio Ciudad de Palma con otro cómic que también explica que son las historias de barrio de Gaby Bertrán y Bartolomé Seguí, que además no sé si era, al menos el segundo volumen, pues sí que sería próximo Sí, a uno de yo, esos días. yo creo que sí. A mí ese TVO me parece genial, ¿eh? Me parece una cosa, y de Ese es lectura muy y bueno. tal, me parece estupendo. Ujú, Vamos, de los mejorcitos así. Yo cuando veo listas, ¿no? Vamos, en mi lista estaría Barrio, dentro de, ¿no? Una época así de TVO españoles, estaría ahí. ujú. Ujú. Yo no me acuerdo cuándo fue eso. El Bueno, primero eso es fue anterior, curioso seguro, porque pero el segundo sí que puede ser por ahí, por esa época. Por esa es- época. claro, ahí hay otras cosas también, ¿no? Hay mucho guiño a la película de Barrio, Claro. ¿no? Ujú, Eh, Hay también, hay alguna, claro, yo me baso mucho en pelis también, miro muchas películas, ¿no? Había uno que se llama, creo, Los Chicos, que era de los 60 que está ujú. súper bien. Además, ahí copié una viñeta que ellos están andando, una doble página, ese es el cartel de la peli, vamos, los chicos andando, ¿no? Ujú. En fin, que tomaba ahí referencias, ¿no? Y bueno, Y claro, en uno de esos días hay mogollón de elementos de, ¿no? De referencias, de pósters, cómics, ¿no? De muchas situaciones que te dedicas a poner, ¿no? Sobre todo cuando sale tu habitación, ¿no? El piso de chico.
Además, es fácil dibujarlo, fue fácil dibujar eso porque mi madre la tiene prácticamente igual, ¿eh? Es Está como todo un bien viaje. cuidado, la mesa redonda, esa era la mesa que yo tenía, la estantería es la misma, en fin, que, En bueno, esta Qué primera bueno. viñeta que se ve tu habitación, bueno, no sé si es la habitación, el comedor, la mesa, es la eh, mesa del comedor. no, esa era nuestra mesa, la de mi hermano y la mía, que nosotros nos dedicamos a eso, claro, antes el entretenimiento era otro tipo, y Claro. hacíamos muchas manualidades, nos encantaba hacer pues muñecos de cartón, y teníamos los Mazinger Z, y yo tengo ahí todavía, vamos, ese está aquí, ¿eh? Ese es el de, yo tengo aquí, que es Qué Qué bonito, chulo. de qué cartón, precioso, es de esa época, ¿vale? súper currado. Sí, Es sí. que esto, claro, me hace mucha gracia, Andrés, porque es la experiencia que vivimos mucha. Yo soy un poco más joven que tú, pero también recuerdo hacer muchas cosas con las manos y hacerme mis propios, pues, figuras, muñecos recortados en papel para jugar con ellos o este tipo de cosas que estás enseñando tú ahora. Y me resulta llamativo porque hoy en día muchas veces se recuerda lo que eran los años 80 y la gente habla, claro, sí, porque estaban los muñecos de He-Man, los Transformers, los no sé qué. Pero claro, la gente de extracción humilde no teníamos un He-Man, no nos compraban un He-Man, teníamos que hacernos nosotros nuestras cosas. Encima, yo creo que ya era yo mayor ahí. Claro, sí, seguro que sí, pero bueno, yo qué sé, en tu caso los Hyperman o los Madelman o... De Hyperman y de Motherman, ¿no? Me gustaban Mm. más también. Sí, sí, yo soy de Claro. ahí. El Sí, o escaquete, sí. cuando salieron esas figuras de Star Wars con la película, pasaba un poco lo Claro que mismo. eran imposibles, Yo no claro, conocía claro. a nadie que tuviera esas figuras. Entonces la gente lo que hacía era pues hacerse sus cosas, que claro, en el fondo, pues era agudizar el ingenio, ¿no? Y desarrollar otras Y habilidades. yo creo que en casa también, pues, también tu bebé, ¿no? Mi padre siempre, mi padre Ujú. pintaba, ¿no? Bueno, él se dedicaba a vender chocolate, caramelo y café en una empresa de aquí cordobesa, pero él luego pintaba mucho, ¿no? Entonces yo me acuerdo que digo, eso es una locura hoy en día. Yo me acuerdo de tener un maletín, el regalo de un maletín de óleo con 10 o 11 años. Claro. Y Claro. allí no había tu tía de decir, ay, es que, o sea, ahora en el instituto, ¿no? El aguarrás no lo podemos utilizar porque es tóxico. Allí tenía un bote de que me daba mi padre. En fin, que no digo que sea lo... Pero bueno, Bueno, eran Es otros lo que tiempos, era, claro, es lo claro. que... era Mm, esa época, claro, claro. Como lo que decías de salir a la calle y ya volveré y ya está. claro. Claro, Y y ahí. volvía, ¿no? Después era responsable, volvía porque, en fin, yo me acuerdo, ahí como se nombra en uno de esos días, el intento ese de golpe de Estado que yo me enteré investigando sobre esa época, ¿no? Claro. Los coroneles, ¿no? Que se abortó y que no se Ujú. hizo. Pero yo me acuerdo en el 23F de que yo estaba en la calle, claro. Cuando llego a mi casa, mis padres estaban asustadísimos. ¿Dónde estaba yo? Pues en la calle, Por ¿no? ahí, claro. Que tendrías pues como 13 años. Eh, en 81, ¿no? Sí, No, Sí, no, en 81 yo soy de ese 12. 12. ya. Ujú, ujú. Y Fíjate. Ujú. entonces Y eso, ahora ha salido lo de las figuras y tal, pero no sé si veo en los agradecimientos de 15 que pones a la gente que posa para ti. O sea, eres de los dibujantes que a veces necesitas que la gente te recree alguna postura para tú luego hacer algún bocetado rápido o algo. es que en 15 me parecía conveniente hacerlo, porque quería darle más verosimilitud, ¿no? Que tuviese. Entonces tengo un amigo jovencito, ¿eh? Que es un chico de teatro, estupendo. Además, ha colaborado nosotros aquí en Córdoba cuando presentamos, siempre hacemos un sarao, ¿eh? Hacemos un vídeo, hacemos una dramatización, ¿eh? Ujú. Y tengo muchos exalumnos y muy apañados, muy generosos, pues siempre. Y bueno, y este chico Rafa pues me posó para venir a casa, quedamos de acuerdo en lo que le pagaba y tal, porque yo quería, hombre, él estaba para mí 2 horas o una hora, yo Claro. me planteaba página y él estaba haciendo un trabajo y lo hacía muy bien, ¿no? Pues ponte aquí, lo vestía, ¿no? Le ponía, los utilizaba para los dos, ¿eh? Para los dos protagonistas, tanto para Matías como para Severo. Ujú. Y me venía muy bien porque luego, claro, ahí sí utilizaba yo ya mucho el ordenador. Entonces, nada más que el dibujo a lápiz lo metía a lo mejor y luego ya redibujaba un poquito. Le daba el carácter de protagonista, pero ya tenía
el rollo este de las manos, cómo se liaban los cigarros, cómo fumaba, los tics que tenían que si se rascaba, Matías le pusimos un tic que se rascaba, ¿no? Cuando pensaba, ¿no? Ujú. Cosas así. Y me vino muy bien. Lo Qué que pasa es que bueno. llegó el COVID y ese lo hice la mitad lo hice en el COVID. Entonces, Mm, bueno, la mitad, esos meses, ¿no? Y ya no vino, chico, ya no venía, ¿no? Entonces, claro. en las Mm. poses más, eso más disparatadas, pues a lo mejor pues yo me tiraba al suelo, me hacía mi mujer una foto allí. Qué bueno. Pues siempre tenía un espejo, no para mirarme, sino para, allí tengo un espejo grande enfrente para, Mm, ¿no? Para algunas mm, actitudes o algún escorzo que no salga. mm. Y Qué pero bueno. también de Matías tenía una, no sé si está aquí, tenía, bueno, de los dos protagonistas me hice una maquetilla. Anda, Una qué maquetilla. bueno. Claro. Qué Y bueno, bueno. lo tenía aquí en la mesa siempre, bueno, sin gafas. Y luego de moto también me hice otra. Qué bonito. ¿Es masilla? Sí, se me ha caído una cosa. Sí, esto lo compré bueno, ahí me invitaron, he dicho que no me invitan y voy a quedar fatal. Porque en Valencia estuve, ¿El Salón del Cómic? sí, ¿O las contigo. jornadas? Ujú, Estuvo muy bien, allí estuve con mucha gente, muchos amigos reencontrándome, estuvo muy bien. Y había un stand de gente que hacía para como maquetas y bichos para películas, para, o ujú, sea, para los efectos especiales, ¿no? ujú, Y compré una masilla, está muy dura. Yo a veces utilizaba una masilla, pero de estas que secan y luego las pintaba. ujú. Esta nunca, pero bueno, y me sirven, vamos, que Claro, te ayuda para luego los volúmenes, las sombras y todas estas cosas. si la de moto la tenía siempre en la mesa. Ujú, ¿Vale? La- ujú, y a veces incluso le he hecho la foto y la metí. De claro. hecho, es que eso no me lo he bajado porque lo tengo en un altillo, pero la calle 15 me construí una maqueta en Eso te quería preguntar, porque edificio. Mm. claro, por lo que nos cuentas, tiene la pinta de que trabajas como Seth o como Chris Ware, esta gente que se hace su 3D, ¿no? Para coger Hombre, bien. era una maqueta muy simple, ¿vale? Claro, era plana, ¿no? La calle, Ujú, pero me vino muy bien porque esa es que la machacaba. O sea, yo hacía la foto y luego ya sacaba la perspectiva de los balcones, le daba el rollo. Fíjate. ujú, Claro. ujú, Mm. ujú. Bueno, luego un amigo mío me hizo una sketch de la escalera y todo eso que me dio la vida, ¿eh? Voy a Ujú. la escalera, la movía. Joder, eso es maravilloso, ¿no? Qué bueno. Es que Ujú. es verdad que 15 tiene una cierta complejidad, ¿no? De puesta en escena. Tiene casi un componente, no sé si teatral, ¿no? Pero como que el escenario es muy Sí, importante, todo pasa en un espacio sí. bastante pequeño y en un tiempo muy corto. Por eso digo que me recuerda bastante a una obra de teatro. Y no sé, la verdad es que es un cómic, me gusta mucho también Monstruo, pero 15 tiene algo que me gustó bastante, tanto del guión de David como del enfoque que le diste al dibujo. Mm. A mí me gustó mucho el guión. Mm, El guión me gustó mucho. Ahí hay un dilema muy fuerte, ¿no? Un dilema moral ahí, ¿no? De a ver cómo Matías resuelve, cómo tiene que resolver el problema, ¿no? Las dos mentalidades de severo y de Mm. lo que quiere hacer uno y lo que quiere hacer otro, ¿no? Y me pareció, no sé, me pareció... Y además fue una experiencia porque yo no había trabajado nunca con guionistas, vamos, había Claro, mm, trabajado cosas cortas, ¿no? Con Jorge ujú, García había hecho alguna cosita corta, para todos, con otro amigo también que tengo, pues había hecho alguna cosa, un amigo mío ay, que no me sale el nombre, que cosas más poéticas, que claro, en TOS hemos hablado antes, pero TOS es que te permitía hacer, como no, además eso ya sí que no pagaban porque era una claro, claro, fanzine, pues nosotros hacíamos lo la que nos gana. daba la gana y todo, ¿no? Cada uno a su bola, ¿no? ujú, Mm. Y, y bueno, y fue una experiencia trabajar con guionistas, ¿no? Porque ya tienes que cambiar hábitos, ¿no? Yo muchas veces he resuelto cosas que he tirado páginas o he hecho a veces historias que le he ido haciendo, está feo decirlo, pero por ejemplo, Evelyn la fui haciendo con la idea más o menos, investigué, me estudié muchas cosas de vampiros, todo eso, pero fui desarrollando la historia, tampoco es que sea complejísima, ¿no?
Ujú, pero que no tenía un guión al uso, no tenía escrito nada hasta que no lo ujú, acabé. Vamos, ujú, lo iba escribiendo poco a poco, pero se iba desarrollando la historia. ujú, Eso me gusta hacerlo. En Historia de Iván también lo hice. ujú, La fui desarrollando poco a poco. Y claro, esto ya era otra historia, ¿no? claro. Me di cuenta que también era muy cómodo. Tú tienes allí el guión, creo que estaba muy bien escrito, porque a mí hay una cosa que me gusta mucho de David y es que no es, a ver, que es respetable todo el tipo de guionista que haya, ¿no? Pero a mí, pues, me gusta aunque haya menos cartelas, ¿no? Que el diálogo sea, bueno, el que tiene que haber, ¿no? El que haya silencio, me gusta Ujú, mucho siempre, desde siempre. Entonces creo que yo cuando leí la primera, cuando me lo mandó, y lo leí, me acuerdo, estaba con mi mujer allí los dos en el sofá, digo, venga, vamos a leerlo en voz alta, ¿no? Y a mí me encantó, ujú, me pareció, hombre, cuando llegué al final dije, ostras, madre mía. ujú. ¿Y cómo surgió El la... primer final era diferente, Ah, sí. ujú. sí, era un poco, nos lavábamos las manos, ¿no? Era un poco casauses, entonces Claro. el problema se resolvía, ¿no? Con el bombardeo. Ya. Ujú. Pero es verdad que es más fuerte el otro, ¿no? Es más, eh, hay más riesgo y más, en fin. Desde luego, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Además, a mí yo recuerdo la lectura que está muy bien, la tensión está muy bien armada y me recordó un montón a un thriller, a Tarde de Perros o a cualquier thriller de estos de los 70 con esa acumulación de tensión y cómo se resuelve, ¿no? Es un poco... Y ese trabajo de personajes que hablaba antes Gerardo, no sé si os pasó por la cabeza, supongo que no, porque bueno, el entorno es muy distinto, pero sí que tiene esa tensión el guión, no Dijo sé. varias pelis, pero había una, no me acuerdo, que yo la vi, es que no me acuerdo. Había una que era un poco B, pero estaba guapa, era de un asalto ahí. Había uno encerrado, no sé si era un asalto a un banco de los 60 y todos metidos allí en el banco pegándose tiros. Mm. Claro, esta de Tarde de Perros, que es la de Al Pacino, que atracan un banco y se Y es- quedan dentro y luego los quieren sacar y no y tal, ¿no? Tiene ese punto de Sí. estar encerrado y Hay sal. algún western también, ¿no? No recuerdo ahora, pero hay sí, algún western que tiene también Claro, este rollo, ¿no? De unos que están encerrados, otros que están fuera. Se genera siempre una relación muy curiosa, ¿no? En claro. esos personajes que están en esos roles. Bueno, pienso la escena final, ¿no? La captura de Pat Garrett y Billy el Niño, ¿no? En la peli de Claro. Peckinpah. Sí, sí. claro, ahí como Memorable. además aparece en el propio Claro, TVO, ¿no? Ese claro, guiño claro. que hay ahí. Ah, cierto, es verdad, es verdad. Sí, sí. Ujú, ujú. Además, Y ese disfruté mucho haciéndolo, ¿no? Ahí la verdad es que yo, ¿verdad? En el trabajo con David había mucha libertad. Él proponía cosas, ¿no? Esto con otro dibujo, pero no me dijo que fuera un dibujo de, sí, un poco infantil, de bruguera, ¿no? Esas cosas las metía, él le gustaba y tirábamos para adelante, ¿no? Ujú. Ujú, ¿Y cómo ujú. surgió la colaboración, Andrés? Porque antes comentábamos que tú nunca habías trabajado así en un proyecto largo con guionista. ¿Fue una propuesta de David o Y estabas tú eso venía, buscando a alguien? David ya estaba con Astiberri, Ujú. ¿vale? Y estaba, él había hecho Sordo, ¿no? No, Sí. bueno, Ujú. Sordo, No, perdona, no. Sordo Era fue con de Deponent. Ponent. Ujú. Yo tengo Bueno, además la de Ponent, tengo la Ujú. antigua, ¿verdad? ujú, Pero bueno, él ya estaba ahí en el engranaje, ¿no? Estaba, yo creo, trabajando con ellos y tal, o le hizo la propuesta y buscando dibujantes, pues le gustó lo mío y fue a través de Juanjo Rápido. Ujú. Es ujú. que si tú quieres algún contacto, al primero que tienes que tirar es, porque tiene miles, miles de amigos en esto, ¿no? Y fue a través de él, que creo que hizo el CAP con él o algo así, un curso de adaptación pedagógica esta que hacemos los profes antes de... Sí, yo lo tengo. Yo tengo el Pues cap. exacto, pues creo que lo hizo con Juanjo, entonces le pidió ya mi número y me mandó el correo. Y entonces, claro, me quedé así un poco perplejo, ¿no? Ujú. Bueno, pero al principio, a ver, yo iba a hacer otro, pero como él lo hemos contado y lo ha contado, pues me, me propuso el infectado, Ah, Ah, ¿vale? vale. vale. Bueno, Ujú, pero yo ahí debo reconocer, no pasa nada, que tuve una cagada y vamos, en un momento dado yo estaba con mi padre, mi mujer también, en fin, y que no podía hacerlo, digo, yo no puedo hacer esto, ¿no? Pero eso sí fue una cagada mía, ¿no? Porque fue una propuesta, ya te va a ver guión y tal. Y bueno, aquello se quedó, yo pensé, ya no publico más en Actiberri, ¿sabes? Lo pensé, ¿no? Y bueno.
¿no? Él pasó el tiempo y, y nos empezamos a comunicar otra vez, oye, ¿qué tal? Bueno, vamos a vernos en Madrid, nos vimos en Madrid. Entonces me dijo que no, que quería hacer algo, que por qué no hacíamos algo. Digo, bueno, pues venga. Digo, mira, yo una cosa que no voy a hacer solo es una historia de guerra civil, ¿no? Muy arriesgado, no tengo tiempo, o sea, de informarme así concienzudamente. Después lo hago con el aparato visual, ¿no? Ujú, Me refiero a la historia, ¿no? Y tal. Y me dio varias historias y la de 15 son unas líneas lo que he escrito. Está basado en una historia real, pues son unas líneas. Y nos pusimos de acuerdo, le gustó a los editores. Yo ya de los salones los conocía de siempre, ¿no? Ujú, Y bueno, fue para adelante. Fue qué ahí, bueno. fue a través de Juanjo ujú, Ujú. ujú. Y y qué funcionó curioso. bien que habéis repetido con Monstruo, ¿no? Sí. Que es el cómic que nos lleva ahora. O sea, luego generáis otro proyecto o cuando acaba 15 decidís que queréis seguir colaborando. Ahí estuve un poco en barbecho, porque cuando acaba un TVO fue una paliza tremenda, ¿no? Ujú. Ujú, Yo 15 lo hice en un año, porque fue una apuesta que me dio por ahí. Dije, me reduje el horario, que podía hacerlo, un tercio. Me hice un horario mañana y tarde, que en mi instituto se podía, así con asignatura muy práctica, dibujo, en fin. Y le dije vamos, tenía como márgenes de casi un día libre. No sé, entraba muy tarde, o sea, salía temprano un día y entraba muy tarde al otro, ¿no? Por la Ujú. tarde. En fin. Y me hacía 8 páginas al mes, me hice la apuesta. Además, en eso sí soy muy metódico porque si no te pierdes. ujú, Ocho y yo me repartía y pim pam, fue una paliza buena dibujar. Es verdad que es más chico, ¿eh? Pero, pero como que fue una apuesta ¿no? Y además como había tenido la cagada la otra, pues digo, a ver si esto sale Ibas bien. con la espada de Te Damocles. sentías un poco ahí la Cumplo, presión, ¿no? De ahora tener que lo hacerlo cumplo. bien y... Ujú. Sí, sí. Eh, Bueno, Nada. o sea, que al final le dedicas, fíjate, ¿no? Qué paradójico decíamos antes lo de que tú tienes tu profesión, tu trabajo al margen de los cómics, pero al final le debes de dedicar para hacer 15 en un año, le debiste dedicar un montón de horas. sí, sí, mucho, muchísimo. Ujú. De hecho, bueno, es que en mi casa se ríen porque me llaman el método, ¿no? Porque o sea, ya había días que tenía de descanso, pero si no te vuelves loco. Claro. Sí, no sé si me ponía domingo y un día entre semana y jueves no tocaba el tibio para nada, ¿no? Porque si no es que, o como 3 días de descanso, en fin. Y luego sí, luego echaba muchas horas, muchas. Mm. Ujú, Procuraba hacer varias páginas a lápiz porque el acuerdo que llegamos es que yo le mandaba a lápiz y dice, porque si no, un rollo. Después cambiártelo cuando lo haya intentado, si no me Claro. gusta algo de guión, si algo no encaja y tal, ¿no? Entonces lo mandaba a lápiz, lo veía bien y ya entintaba. A lo mejor hacía 2 o 3 a lápiz y entintaba, ¿no? Luego. Es más cómodo, ¿no? Estás como más... ujú, ujú. Y ya ponías ahí el guión, ya sabíais el texto que, o sea, No, el porque texto te a mí da me lo dio completo, completo. pipa. Ujú, Nosotros quedamos en cómo era la historia, en mayo por ahí. Entonces, porque yo tenía que avisar y yo le dije, ¿tú me lo vas a tener para septiembre? Dice, sí, te lo voy a tener para empezar el curso. Entonces ya yo hablé en el trabajo de la reducción de esa horaria de un tercio, porque eso lo tienen que prever ellos para la maquinaria, ¿no? De claro. caja. Y, y yo me dediqué a eso, a hacer la maqueta, a buscar personajes, a inflarme tengo ahí carpetas y carpetas con fotos, a ver películas, me vi lo más grande, en fin. Mm. Ujú. En el verano, que esa parte me encanta, ¿eh? A mí la parte esa de buscar esa es muy entretenida, ¿eh? Es una parte interesante y que pocas veces aparece en estas charlas que tenemos aquí en la Resma, Ujú. ¿no? Pocos autores nos hablan de este proceso de documentarse y de coger ideas y, ¿no? Como nos comentas hoy aquí, Andrés. Tenía la libreta esta pues la tenía, ¿no? A lo mejor me dedicaba un día a buscar, pues, cómo eran los rifles, ¿no? Cómo eran los cinturones, todo. Todo Ujú, porque, claro, decía, uff, este tema hay que tener mucho cuidado porque esto está muy documentado y la gente sabe mucho de él. Mm. Hay que intentar.
Luego, vamos, luego cuando dibujas tampoco, ¿no? Te dejas llevar un poco, ¿no? Pero, Y bueno, ahora con este último dais un salto en el tiempo, pero seguís con la documentación histórica, ¿no? En este año 65 con sí, este monstruo, que ahí ya juegas, es un poco a nivel gráfico, que lo estaba leyendo y repasando tu obra, es como que viajas desde la época, Mm, ¿no? Desde la época de Evelyn hasta lo incorporáis un poco todo, ¿no? sí, Porque bueno, el ah, guión es entero suyo, ¿eh? El guión ahí no, vamos, incluso te metes en la guerra de sí, trincheras de Tardí, ¿no? sí, Que wow, eso eso, también, ¿sabes? la Ahí Marqueto. está claro que me meto, porque eso me total. encanta. A mí Sí, sí, Tardí me vuelve loco. sí. Pero Bueno, sí que, pero el tratamiento gráfico que haces del monstruo de Frankenstein, a mí me parece súper interesante, muy arriesgado también, porque es, bueno, Claro, difícil, ¿no? No es un grafismo que entre bien a un público general, quizás, ¿no? No sé cómo trabajas eso, cómo llegas a esa solución. Si es pues, como dice Mar, tirando de bagaje, ¿no? De otras obras anteriores tuyas, pero a mí me parece súper interesante. pues, ¿sabes? Yo lo que no quería es ya repetir una fórmula, ¿no? ujú, La verdad, ¿no? Porque si no, un poco, vamos, siempre te repites, ¿eh? Porque al final tiene una manera de contar las cosas, más o menos, y repites con el mismo guionista, entonces ahí va a haber cosas que se van a conectar, ¿no? Pero yo quería otra técnica diferente, quería otra técnica, y entonces me fui a eso, digo, es un error porque quería algo como mucho más espontáneo, y claro, yo que creía que me iba a quedar un poco más Iván, más deformado, ¿no? Pero he dibujado mucho, entonces he aprendido a contenerte, por así decirlo, ¿no? Eh, para hacer algún sujeto tenía que haber ido a todo pastilla y al final, la página del final iba más rápido, ¿no? Pero, de hecho, por ejemplo, el palillo no cogía, el palillo me hizo un portapalillo, entonces era casi un rotulador, era un poco, al final, digo, no es lo mismo que el que hice, ¿no? Ujú. En los 90, ¿no? Y fue eso, como era un TV más oscuro, ¿no? Más del monstruo y tal, pues vamos, que me tiré ahí, ¿no? Lo que pasa es que el original es más grande también, es una 3 y que hay allí una página, ¿no? Ujú. Y bueno, no sé. Ah, qué bueno. ujú. Y esta técnica del palillo, ¿nos la puedes explicar un poco más? ¿Cómo lo trabajas exactamente? ¿Lo mojas en tinta y con eso es lo Sí, que... sí, espérate, a ver si veo el portapalillo, porque lo quité de en medio. Es que luego ha tenido mucho trabajo físico, aunque parezca que no, Ujú. ¿sabes? Porque tienes que arrastrar mucho. Y, buah, no Estamos sé. viendo el armario de Andrés, que es fascinante Esto es la también. magia de la resma. Estas cosas que pasan aquí. Qué maravilla. Ahí tengo el armario con... Un Han Solo y Chewbacca. Madre mía. El solo de Chihuahua y todos los utensilios de pintura dentro, claro, Qué evidentemente. Bueno, bueno. aquí tengo más en la mesa, pero están detrás del ordenador. Ahí es donde tengo el grueso. Ujú. Entonces me dice, nada, pues mira, aquí hay uno que me dice, nada, con un pilo, o sea, con un Con un boli. cortamina de Ujú, plástico, pues ujú. ¿no? Le acoplé una Ujú. punta de Palillo. un Ujú. palillo, ¿vale? Entonces, claro, Iván yo lo dibujaba con el palillo en mano y es más dificultoso, ¿no? Pero este al final tú acabas cogiendo destreza, ¿no? Ujú, Tenía ese y luego un palillo más fino, ¿no? Ujú. Luego algo rotulador también, tenía un pincel que lo tenía destrozado porque los grises a veces también lo hacía a base de machacar y de frotar, ¿no? Puse un poco de lápiz, de un lápiz graso, ¿no? Y Ujú. luego el color es acuarela. El Y color luego a sí, mí me interesa estas páginas también, ¿no? ¿Cómo lo Ah, trabajáis? pero eso es plumilla. Es plumilla, ¿no? Eso sí es plumilla, plumilla. Una plumilla metálica. Y Y ahí luego, las tramas mecánicas estas que hay y todas estas pues son texturas. algunas dibujadas Ujú. y las viraba a rojo así con un Photoshop, vamos, que tampoco es que sea un experto, ¿no?
Sí, no, quiero decir que muy usuario, ¿no? Usuario, usuario. Tocho. Lo que hacía era la Qué viraban bueno. rojo, en fin. Sí. Esa tiene un poquito más de ruido, ¿no? De tratamiento de ordenador. Ujú, Lo otro, no, lo otro prácticamente es subir blanco, tocarlo. Que claro, cuando metes gris es un riesgo, porque el papel este que yo utilizo, el caballo este ya tiene un poco crema, un poco marfil, ¿no? Y ya tiene un gris de por sí, ¿no? Entonces ujú, tienes que tener mucho cuidado en no perder grises, ¿no? Ahí me costaba mucho ujú, calibrarlo. ujú. Y ese ha Y sido el proceso ese. qué bueno. Este he Y tardado más, ¿eh? Monstruo he tardado más porque, ha sido más ah, tiempo. sí, porque yo ya pues seguí trabajando normal y vamos con mi horario normal. Claro, claro. Ujú. Sí, de Y hecho pasan como 3 años, ¿no? 15 es de dos sí, mil veintiuno y Monstruo sale este año. Y otra cosa que me interesa, Andrés, claro, tú estás trabajando, de repente, claro, me imagino que si es una idea de David, él te dice, mira, he pensado esto, llevarnos al monstruo de Frankenstein, al franquismo, que es una idea, pues así de entrada, ¿no? Que ya a mí me la ha vendido, o sea, yo con esa idea ya quiero leerlo. Pero a lo que voy es que, claro, cuando tú como artista te planteas tener que dibujar a un personaje tan icónico, que está tan inserto en la cultura popular, sobre todo, bueno, principalmente por la imagen que tenemos todos de Boris Karloff, ¿no? De las películas, pero también ha tenido un montón de interpretaciones, ¿no? Claro, eso para un artista es un reto, porque al final me imagino que tú quieres hacer algo que no sea lo de siempre, pero al mismo tiempo que la gente lo vea y reconozca a ese personaje. Y no sé cómo lo trabajas. a ver, eso, yo cuando, porque fue curioso, porque bueno, me escribió David que pasa, vamos a hacer algo juntos otra vez, no sé qué, digo, venga, yo ya he descansado, ¿no? Porque necesitaba de verdad, necesitaba un tipo de descanso y bueno, y de disfrutar del otro te veo también, ¿no? Claro. Verlo, de ir para acá, para allá, en fin, de verlo, y, y ahora me dice, ¿a ti te gusta Frankenstein? Digo, "Hombre, a mí no es que me gusta, es que me flipa, ¿no? Y Drácula y todos esos iconos, ¿no? Pero Frankenstein me parece ¿no? Eso, lo que tú dices, pero claro, veíamos riesgo también, digo, aquí cómo hagamos, al final, las críticas han sido buenas, quiero decir que yo hasta que empecé a leer críticas digo, vamos a ver cómo, cómo plantea, si lo que intentamos hacer va a conectar, ¿no? Me explico, y además no, hombre, que sea como no sé cómo decir, ¿no? Como sea una historia que complemente o eh, que no sea ridícula, ¿no? No sé si me explico, tienes que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Ujú, Entonces yo me fui planteando el personaje, bueno, fui haciendo bocetos ahí y a mí había un Frankenstein que me gustaba mucho, de la época que publicó en Sin Sentido, y estoy dando la vuelta y me sale de Crecy, pero de Crecy no era, ¿no? Hay un Frankenstein que es muy pictórico, que Ujú, fue de un dibujante que publicó en el Lanza de Astillero, francés, que le encantaba a Moreno. ujú, Y tiene un Frankenstein que es eso, muy pictórico, muy pictórico, ¿no? Pero David no, David quería un Denis Depré, ujú, Denis, ujú, vale. sí. Pero David no quería algo, él es un guionista que es muy narrativo, ¿no? Yo creo que es muy narrativo, él quiere armar muy bien la narración y de hecho decía, no, no, dibújalo con los ratuladores y eso, digo, no, no, lo voy a cambiar porque me canso. ¿No? Y creía que podía, a ver, yo la imagen, esto a lo mejor está feo decirlo, pero yo quería hacer algo todavía más oscuro, pero al final vas contando y bueno, tienes tus limitaciones, ¿no? Yo veía a veces como Muñoz y Sampaio en Frankenstein, pero no me ha salido, ¿sabes? No Bueno, sé. lo mencionas, pero sí que hay esa caricatura, ¿no? De Sí, Muñoz y Sampaio, en cierta sí, pero manera. digo, ¿no? Esa manera como utilizan los negros, eso lo tenía presente, ¿no? Me Ujú, parece que son unos maestros en eso, ¿no? ujú, ujú, Y sobre todo a mí me gusta mucho cómo hay momentos de estallidos emocionales o de furia en los que rompes mucho el trazo y como que caes en ese territorio que a veces a los dibujantes, sobre todo los que tienen una cierta formación técnica, además, les da un poco de miedo, que es dibujar mal, entre comillas. O sea, dibujar despreocupándote de ese acabado y centrándote en transmitir, ¿no? Aunque el dibujo
técnicamente no esté pulido y sea una cosa como más espontánea, o por lo menos que a mí me lo parece, que igual ahora nos dices que esos dibujos están súper estudiados y llevaron mucho tiempo, pero me gustaría también que nos comentaras un poco. No, yo intentaba que el lápiz, o sea, a ver, yo lo que le paso siempre, lo que le paso a David para que él vea, es como la estructura, pero muy ya casi definitiva de dibujo. Ujú. Casi porque digo que él pues me sugiere cosas, se cambian, no se cambian y tal, ¿no? Entonces sobre eso calcaba. Entonces ya en el calco es cuando yo me dejo, ahí necesito, ahí sí que necesito tiempo y tranquilidad, ¿no? O sea, cuando doy el dibujo de, bueno, es más sesudo componer la página, mucho más Claro. conceptual, más laborioso. Pero una vez que dibujaba, intentaba, me pongo música, me dejo llevar y cuando más disfrutas dibujando es cuando ya no estás pensando. Entonces cuando estás pensando es cuando salen esas cosas que a lo Ujú. mejor incluso tú creías que no iban a ir por ahí, ¿no? Claro. Pienso, por ejemplo, en páginas como esta, ¿no? Esta viñeta de aquí del golpe, ¿no? Sí, Que me encanta y que tiene ese punto como rápido, ¿no? De dibujo que se hace sí. lo más rápido posible. O al menos ya digo, insisto, es la sensación que a mí me da. Ahí es que también el final me dice, me pedí otro mes sin sueldo, ¿sabes? Un mes sin sueldo entero para acabarlo. Sí, porque, a ver, el trabajo nuestro, y yo ya voy teniendo edad, los niños, a mí me encanta estar con ellos, ¿eh? Pero que de mucha energía, ¿eh? Sí, Entonces sí. necesitaba, me lo cogí después de Navidad para acabarlo, para cerrarlo. Pero ahí me hice 17 páginas, ¿eh? Y fueron sobre todo las del bar, cuando están en el reservado y todo eso, es que me encantaba eso y no quería dejarlo como para el final. Y además no quería hacer el final, o sea, el final del TV lo quería hacer, dibujar antes. Ujú. Porque yo tengo miles de TVO que me doy cuenta, creo, en mi estante. Bueno, miles no tengo, ¿no? Pero tengo muchos TVO que tú notas que ha habido el cansancio de dibujante, le llamo, ¿no? Que el final que hace así tiene, ¿no? Empieza, tiene unas páginas y después hay como Ujú. pues mucho, ¿no? Hay mucho dibujo, ¿no? Y hay como, yo tengo TVO eso que puedo decir, mira, está el principio, está armado de puta madre, está genial, y luego hay un bajón, ¿no? Y hice la de, eso, la del bar. Si queréis, os enseño alguna página de previa, lo Sí, que es sí, el claro. previo. Claro, Si claro, quieres, sí, claro. sí, encantado. Bueno, Sí. es que tengo aquí el mueble de. No te preocupes. Aquí está el Ah, mueble de. Este mueble es Perfecto. donde están los originales. ah, qué bueno. Aquí está el tesoro. Sí. Entonces, pues. Y, la, la libreta esta, ¿vale? Y bueno, esto lo he guardado porque tengo un amigo que dice que no lo tire, pero vamos, de 15 tiré un montón. Tengo un amigo que No tienes que tirarlo eso. dice, no lo tires, dámelo. Digo, vale. Claro. Claro, eso hay que... Ahora interesa todo eso. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, ¿no? Pues, vamos, que a veces redibujaba demasiado, ¿no? Porque a veces esto me gusta más que. ¿Vale? Claro. Claro, es que Ujú. están ya, pues, vamos, casi para imprimirse así. Es que Este a quien le gusta más que el otro, ¿no? son chulísimos, sí, sí. Hombre, yo no diría, no sé si me gusta más, tendría que comparar, pero están chulísimos, sí, sí, son. No, aquí había cosas que las tenía que dibujar en grande, ¿no? Claro. Para. Y luego aquí corto el personaje. Ujú. Ujú. Pues se corta, ¿no? En fin, tengo Ujú. aquí, mira, todo el mobiliario. Vale, que Ujú. a veces ya con el ordenador lo que hago es corta y pega, ¿eh? Ajá. Ujú. Aquí tenía las Mira, esto es composado de este amigo. Lo que pasa es que yo le cambiaba la cara, ¿no? Ujú. Ujú. Le pedía a un amigo una gabardina y, porque esas de acción me resultaban más complejas, ¿no? A mí la acción se me da regulinchi, creo. Sin embargo, la dibujas, sabes crear tensión. Eso está muy bien. A Bueno, veces, pues a veces nada. disfrutaba con esto más que con el final también, ¿vale? Ujú. Con el acabado final, digo, ¿no? Claro. Un Ujú. poco el proceso, ¿no? Sí. Bueno, también es que el personaje tiene una fuerza, ¿no? En el rostro, la figura,
hiciste un trabajo ahí muy bueno, ¿no? Haciendo un monstruo muy original y al mismo tiempo como muy rotundo, ¿no? O sea, esa cara es de verdad que da muy mal rollo. Sí. Ahí una vez no nos pusimos de acuerdo, David, porque en una de estas charlas que tuvimos, dice, pues él decía que era, vamos, que era una mala persona, ¿no? Que eso, que él había asesinado y tal. Y claro, yo cuando lo estaba dibujando, a mí me resultaba un poco tierno. Yo sé que un poco raro, ¿no? Pero lo veía, bueno, y tiene un toque así, ¿no? Porque un poco la historia va de eso también, ¿no? Del abandono, del creador, ¿no? De Claro. sentirse solo, Ujú. de no querer ser eterno, en fin, de una serie de cuestiones que, que a veces yo Claro. empatizaba con él. No sé si es que pasaba mucho tiempo con él, ¿no? Luego No, pero él es quería ser verdad, bueno. claro. Él tiene un intento de amar, ¿no? Sobre todo de recibir amor. Y no tiene eso, ¿no? No, es verdad que es un personaje construido de una manera muy ambigua, que hay puntos en los que uno no puede evitar sentir lástima o tener empatía con él. A mí me pasó también. Y al mismo tiempo, efectivamente, es un personaje inmoral completamente, ¿no? Al mismo tiempo. O sea, que es jugar con un punto muy difícil, también muy incómodo en un momento en el que quizás la ficción más mainstream tiende a los blancos y negros, ¿no? A personajes muy buenos y personajes muy malos y que el espectador o el lector no se pierda y sepa dónde está el eje moral. Y encontrar una historia en la que ese eje moral está muy retorcido y uno tiene que pensar y quizá ni siquiera no tienes por qué posicionarte, ¿no? Tampoco, simplemente es una historia en la que se plantea una serie de dilemas y a mí Quizás me lo hace parece más que humano, es... ¿Cómo? hace más humano al monstruo, ¿no? Claro, claro, sí, Todos sí. tenemos ese, ¿no? No sé. A mí, vamos, me parece un ejercicio muy interesante también, sí, sí. Y cuando dibujas esa ira, ¿no? Desatada del monstruo, que es muchas veces fruto de la imaginación, ¿no? Con esos tonos naranjas que también, ¿no? Ahí sublima él también, ¿no? Eso lo humaniza, le da profundidad, ¿no? Le da esa carga, de cierta manera, ¿no? Empatizamos con el monstruo. Ahí Es tenía, por- ahí tenía mis dudas, porque no quería que quedase como un catálogo de estilo. Ujú. Complejo, Ya. porque dice, ostras, que aquello encaje, ¿no? Que no chirríe, ¿no? Ahora una cosa así, otra así, no, que funcionara, ¿no? Vamos, que eso eran sugerencias, o sea, eso estaba en guión también muchas sugerencias, o sea, decía David, bueno, pues los recuerdos tienen que ir de una manera, los otros de otra, ¿no? Color, hablábamos así ¿no? Sin embargo, en estas páginas, ¿no? Que a mí me han recordado mucho, antes que hablábamos, ¿no? Del dibujante ya maduro que dibuja feo, ¿no? Me recordaba mucho al último Frank Miller, los últimos dibujos esos de Frank Miller, que es muy crudo, muy... Y que también abre una puerta nueva en tu estilo, que hasta ahora no lo había visto, que es este dibujo así, que es como parece, ¿no? Que a mí también me recordaba, digo, esto seguro que Andrés se lo ha pasado divino, lo que Sí, dice Gerardo, ¿no? Como un trazo muy rápido, muy crudo, muy garipanteresco, ¿no? Como muy punky, joder, ¿sabes? sí, eso fueron muy rápidas, además, casi, he visto aquí el dibujo, ha enseñado una, y está en la primera página, y fíjate lo que tenía debajo, ¿no? Lo que tenía debajo es esto, ¿no? Claro, ¿Vale? Entonces, pues, ahí después con el calco me claro. dejaba, Sí, sí, sí. Le das tú encima y construyes, ¿no? Te vuelvo a claro, enseñar pues, para que vean la gente que... Es que miré, cambia la perspectiva, la mesa, tiene un rollo como muy... claro, ahí miré también muchos ilustradores de la época, Ujú. de los 60. Intenté ver ilustradores, luego el color lo cogí de una codorniz que no era exactamente de la época, pero me gustó mucho. Ah, es Eh, verdad. Sí, sí, sí. No eh, había caído yo en esa referencia. Es verdad. Es la paleta total de... Sí, sí. y Ujú, descubrí, por ejemplo, los árboles, también me fijé, pero lo que pasa no me acuerdo los nombres, tenía una carpeta de ilustradores de la época, que había cosas ujú, chulísimas. Claro. Sí, sí, Uno es de una ellos, época estupenda. uno de ellos que es un grande era Mingote, ¿no? Y Mm, esa ujú, estaba por ahí, ¿no? Además era muy ujú, bonito esos dibujos de entonces. mm, ujú. Máximo estaba por ahí también, mm. haciendo cosas. Exacto. Y luego ilustradores, yo, claro, trabajaba en el instituto
En mi instituto, después me cambié, ¿no? Pero he estado muchos años en el mismo instituto y era como el provincial, ¿no? El que está en el centro, el Góngora, ¿no? El que es el más antiguo junto con otro, ¿no? Entonces la biblioteca tenía libros allí, me metí allí y había muchos libros de ilustración claro, investigaba sobre quién eran los dibujantes y tal. No me pasan desapercibidos, pero tú descubres allí cositas, ¿no? Ujú, ujú. Qué bueno. Pues chicos, yo creo que ha quedado un repaso muy intenso y muy completo, ¿no? De la carrera de Andrés. No sé si nos queda algo ahí en el tintero o os parece que lo dejemos aquí. Nada, yo quería acabar con nada, que nos cuente un poco, porque Andrés, aquí donde lo veis, que lleva una carrera, ¿no? Pero la última vez que nos vimos en persona estabas dentro de Fat Bottom y meneando por ahí, ¿no? Como viendo un poco el ambiente, o sea que tienes tus referentes, pero que sigues abierto a lo que se cuece o al mundo de la autoedición un poco, ¿o qué, Andrés? No sé desde Córdoba cómo lo veis o cuando vais a Barcelona o a Madrid, cómo veis el mundo este más la gente más joven, las nuevas generaciones. Claro, intento ponerme un poco, o sea, ver cosas que no estén dentro de mi, ¿no? De mi gusto este ¿no? De los 80, ¿no? Porque si no, no aprendes o sobre todo no disfrutas de otras cosas, ¿no? Ujú, Entonces, entonces, por ejemplo, lo que hablamos antes, ¿no? Pues los APA, ¿no? Que te hacen unas publicaciones que te rompen la cabeza, ¿no? Que dices, bueno, esto, ¿no? Y luego de mucha calidad, ¿no? Y cuando descubrí la librería, o sea, yo había estado ya investigando, ¿no? El rollo este es que estuvimos en casa investigando lo de la risografía. ujú, La risografía, una cosa te lleva a otra, empezamos a ver, y mi hijo ha estado un tiempo viviendo en Barcelona, entonces íbamos mucho a Barcelona. Y ya fuimos ahí a la librería y bueno, que tuvimos la suerte de encontrarnos, además fue una casualidad. Y ujú, estaba uno de esos días, hay que decirlo, estaba allí en la estantería, o sea que también me quedé flipado dentro de todo, toda aquella modernidad, estaba el TV y me encantó, ¿no? La trastienda esa que tiene y bueno, y la cantidad de cosas frescas que hay, ¿no? Y diferentes, ¿no? Claro, a mí me encantó aquello, las maneras nuevas, porque yo me acuerdo lo que habéis dicho antes cuando empezamos, cuando en el Incube nosotros intentábamos hacer como también cosas nuevas, ¿no? Claro. Ujú, Lo que pasa es que ahora hay otra visión, claro, los jóvenes tienen otras perspectivas, tienen otra, a mí eso me encanta verlo, ¿no? ujú. Eh, ujú, es verdad que ha habido siempre a lo mejor dibujantes icónicos que han roto, ¿no? Raúl o tal, ¿no? Como hemos nombrado antes, pero hay también que fijarse en lo otro, ¿no? Yo he estado en alguna conferencia que he oído a dibujantes que ellos ya no leen nada, no investigan Mm, nada, no dibujan nada y, joder, un poco, ¿no? Te pierdes cosas, ¿no? Yo sé que a lo ujú. mejor mi trabajo me tiene también muy en contacto con la juventud, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, tienes que estar un poco también al día, si no. Total, total. Ujú, Sí, sí. ujú, Pero vamos, aquello es un mundo, esa librería. Yo, ujú. Es un tesoro nacional, yo lo lo digo he visto yo en siempre. muchos sitios. Yo no lo he visto en muchos sitios, o No, ninguno, ¿no? no, yo en ninguno, Me da vamos, cosa una librería decirlo, pero por así. aquí yo no lo he visto ni por asomo, vamos. Mm, sí, sí, es una He visto que hay maravilla. librerías, que aquí en Córdoba hay una librería que sí se ocupa de ese terreno un poco más underground y tal, y Ujú, tiene Ujú, productos y lo cuidan y tal, ¿no? Pero a lo mejor es una que yo voy, claro, ujú, pero así un sitio con su taller detrás, con la trastienda esa que tiene, sí. está muy bien. Y ujú, me lleva unas cuantas cosas, claro. ujú. No, nunca sale. Es difícil salir de vacío de ahí, ¿eh? Sí, sí. Es difícil. Claro, Total. claro. Mm. Bueno, nada, y a la última, ¿hay algún proyecto? ¿Vais a hacer una trilogía franquista con David? Ahora estoy en barbecho. Ahora ya toca la transición, ya hay que hacer algo. Ahora Claro, estoy en barbecho, pero total, ¿no? Y yo no sé si, yo creo que me apetece hacer algo solo también. genial. O con otro, probar otras cosas, a lo mejor probar con otro, ¿vale? Ujú, No sé, Ujú, ¿no? Yo creo que la experiencia está muy bien, pero no sé, me apetece. Y bueno, ahí estaba investigando cosas, pero las he dejado aparcar, ¿vale? sí. Y cosas relacionadas con la enseñanza también, para ujú. hacer ya, a ver si hago el último, ¿no? Como el ciclo, ¿no? Algo que tuviera que ver con.
fin, estuve leyendo mucho sobre las misiones pedagógicas Ah, mira. de la República Ujú, y me volví un poco loco este verano, que no iba a dibujar y tengo ahí una libreta llena de, de apuntes y de escritos, de investigaciones, de dibujos. ¿Eh? No ujú, sé ni dónde la tengo. Qué bueno. ujú. Creo que Mar la quiere ver, ¿no? Sí. A ver, a ver. Claro, hombre, sí, si nos enseñas ya. Y la gente que nos vea, pues también la querrá ver. Claro. Tengo y, bueno, ahí tengo. ¿Eres un dibujante que va con libreta? Sí. Vas No, siempre no, con no salgo libreta, ya mucho con la libreta. ¿no? Antes sí salía más. Ujú, Pero sí tengo libreta, siempre tengo libreta. Bueno, he ujú, dicho que no, pero es mentira, porque hay storyboards de 15 de monstruo que me la hacía en esto, ¿no? En algún viaje. ujú. Por ejemplo, en Ah, qué bonito. Precioso. caso de Tardí, ¿no? Sí, sí, estas son las de la guerra. Y aquí, bueno, ahí estoy, he estado liado, ¿no? Aquí, sí, ahí escribiendo. Bien. Bueno, pues nada, ya nos Muy has bonito. abierto aquí, Mm, ¿no? Pero no Está bien. sé, no sé, es que eso requiere mucho tiempo y das con algo que, ¿no? Vamos, yo de todas maneras, si hago algo, tampoco será, creo una historia sencilla, ¿no? ujú, Sencilla donde aúne, o sea, hacer algo histórico, yo eso no voy a hacer, ¿no? Sino hacer una recreación de algo en la mirada de alguien. ujú. Ujú, El tema de la pintura en esas misiones me encantó, me estaba, ¿no? En fin, o sea, Qué llevar la bueno. pintura a los pueblos, ¿no? En Ujú. reproducciones, eso me vuelve loco, ¿no? ujú. Sí, es verdad. Eso es. Vi un documental yo sobre eso y la verdad es que sí que tiene mucho potencial para contar ahí algo. Sí, pero bueno, que tampoco lo más divertido es eso, que estaba investigando y Mm. viendo cosas y tal. Pero no lo sé. Bueno, pues Pues nada, lo dejamos José, ahí como una vamos interrogante a del futuro. recomendar la gente que haya llegado, por favor, que lean Monstruo, que es el último trabajo de Andrés Leiva y David Muñoz, pero también 15 Sí. y sus obras anteriores. No sé si las de Sin Sentido se pueden encontrar todavía o no, pero En segunda mano, ¿no? Claro, segunda mano. Pero una bueno, mano desde aquí también nos vas a permitir, Andrés, que hagamos un llamamiento a las editoriales del país, claro, que aquí hay un patrimonio que hay que recuperar y bueno, que se anime alguna, ¿no? claro. No sé. Bueno, vosotros podéis hacerlo, sí. Pues con eso terminamos y como siempre dando las gracias también a toda la gente que nos ve, que nos escucha y seguimos con la resma en futuros programas. Y muchísimas gracias Andrés por dedicarnos este rato y sobre Nada, todo la generosidad por enseñarnos tu espacio de trabajo y todos tus materiales, que me ha parecido súper interesante. Ha sido fantástico. muchas gracias a vosotros. Yo he estado aquí a gustísimo. En Qué bien. mi casa he estado. Pues aquí lo dejamos y hasta la próxima. Venga, gracias. Hasta luego.